ya sabemos que la noticia llegó el 17 de junio, ¿no es cierto? Por medio de un enviado de Buenos Aires que pasó primero por Mendoza, y por lo tanto el 25 de mayo de 1810 San Juan fue un día súper tranquilo, sin ninguna noticia. Acá no pasaba nada. Acá no pasaba nada. Se seguía en ese ambiente colonial, de sometimiento, digamos nosotros, sobre todo. Hay un hecho muy claro que es la imposibilidad de los productores, ya le podemos llamar naturalmente, de uva, que no podían comercializar sus productos si no es a través de las vías que indicaban los españoles, ¿no? Es decir, Claro. hubo lo que yo llamé en un libro mío el sanjuaninazo colonial, un tiempito antes, a finales del 17, del 18, donde los sanjuaninos sanjuaninos ya, los productores locales, Sí. digamos, intentaron independizarse de esa justamente dependencia que había de tener que comercializar la poca producción que ya había, pues ya teníamos vino que llevábamos en bordelesas a caballo y en carreta a Buenos Aires o a Chile, el que podía. Pero bueno, en el puerto había que hacer lo que seguían diciendo los españoles, había Claro. que derivarlo a tal o cual lugar, sobre todo a España, y los locales ya, nuestros antepasados, ya habían tenido noticias de que podían comercializar mejor el vino. Por eso digo que las crisis vitivinícolas, que las vivimos hoy, pero que las hemos vivido tantas veces, parece que también en aquella época... Están en la génesis, ¿no? Sí, lamentablemente orígenes. estaban en la génesis. Bueno, perdieron los sanjuaninos en esa presión que hicieron. Tuvieron que seguir, bueno, más adelante, bastante más después de 1810, ¿no es cierto? Pero por suerte antes del 17, del 16, quiero decir, de la independencia, ya tuvieron algunas posibilidades de comercializar de manera particular para evitar estos intermediarios que les hacían bajar mucho la posibilidad de ganancia, ¿no es cierto?, de lo poco que se hacía. Claro. No olvidemos que se hacía el vino acá, los artesanos eran fundamentales, ponían en bordelesas y se llevaban en carreta, tardaban días, ¿no es cierto? Algunos llegaban, como decían antes, picados, ¿no es cierto?, avinagrados, Claro. pero había que tener mucho cuidado con la madera con la que se hacían las bordelesas. Pero bueno, digo, al margen de eso, era un pueblo, eran una juventud, por ejemplo, sin futuro. Es decir, los únicos que salían a estudiar, ya en esa época habían salido, un del Carril, un de la Rosa, Claro. un Laprida, el propio Fray Justo, Santa María de Oro. La mayoría era mucho más fácil, ¿no es cierto?, ir a Chile que a otros lugares, pero en Chile había un gran nivel de la universidad, que hoy es la Universidad Nacional de Chile, y que en esa época, bueno, era una universidad privada prácticamente, muy limitada a las grandes familias, ¿no es cierto?,